Seguramente sabes lo que es un átomo. ¿Sabías que este concepto tiene su origen en la antigua Grecia y no en el mundo moderno? ¿Son los átomos lo que nos permite explicar cómo existe todo? ¿Tu gatito es solo un conjunto de átomos sin más? No te quedes fuera, porque estamos a punto de desentrañar estos misterios. Esto es Filópolis, ciudad de los filósofos del cotidiano. Para tratar de responder a una de las principales preguntas de la filosofía, el ¿por qué existe todo y cómo existe ese todo?, vamos a tener que remontarnos al siglo V a.C. en la ciudad de Abdera, donde Leucipo fundará su escuela, de la cual Demócrito será uno de sus principales alumnos. Estos dos autores serán conocidos como los filósofos atomistas y serán clasificados por la historia de la filosofía dentro del grupo de los presocráticos, aquellos filósofos que intentaban explicar el principio fundamental del por qué existen las cosas. Antes de hablar del pensamiento de estos autores, haremos un breve recorrido por sus biografías. Leucipo nació en Mileto, pero luego se trasladó a Elea a mediados del siglo V. Hizo su paso final a la ciudad de Abdera, donde fundó su escuela. Se tiene muy poca información sobre este autor. Realmente lo que se puede hablar del pensamiento de Leucipo lo sabemos de mano de su alumno predilecto Demócrito, el cual nació alrededor del año 460 y posiblemente murió muy anciano algunos años después que Sócrates. Esto podrá parecer contradictorio, puesto que hace poco afirmamos que estos filósofos son considerados presocráticos. Sin embargo, Demócrito fue contemporáneo de Sócrates. Pero ¿por qué la historia de la filosofía los clasifica dentro de este grupo? Puesto que ambos autores se ocuparán de estudiar la naturaleza, algo que los griegos denominaban la physis, el mundo de lo material y de lo físico. Demócrito tuvo una vida larga y viajó por muchas regiones del mundo. Se considera que tuvo una personalidad jovial. Quizá por eso muchos autores del Renacimiento pintaban a Demócrito como el filósofo que ríe. Se caracterizó por escribir con bastante claridad, en contraposición a Heráclito el Oscuro. Se considera que adquirió una enorme cultura en ámbitos muy variados, la mayor que quizá haya reunido un filósofo hasta aquel momento, posiblemente debido a sus múltiples viajes por todo el mundo. Ahora que tenemos una noción de la vida de estos autores, vamos a adentrarnos en su pensamiento. ¿Cuál era la idea fundamental que querían explicar estos filósofos atomistas? La principal es que toda la realidad está formada por átomos. Cabe aclarar que esta visión no corresponde a los modelos atómicos contemporáneos que vienen de la ciencia moderna. Son el resultado de dos procesos muy distintos. Estos átomos de Demócrito y Leucipo nacen de la especulación filosófica y quieren referirse a aquello que no tiene división. Para Demócrito y Leucipo, los átomos son pequeñas partículas no engendrables, infinitas, indestructibles e inmutables que constituyen toda la realidad. Tienen la característica de ser eternos, sin división, homogéneos y que todo está constituido por ellos. Por ello, podemos afirmar que la visión de los atomistas es muy cercana a la perspectiva del ser de Parménides y de la escuela eleática. Recordémonos que Parménides será el primer filósofo que hará ontología, quien intentará explicar la existencia del todo, no solo desde la physis, desde los elementos materiales, tal como lo hicieron los filósofos milesios, sino desde una perspectiva mucho más abstracta y general. Entonces, al afirmar que la perspectiva de los atomistas es cercana a la perspectiva de Parménides, sabemos que sus fundamentos no son físicos, sino de orden lógico y metafísico. Pese a esto, el átomo puede concebirse en un sentido material, pero es algo no sensible, puramente intelectual. El átomo no puede percibirse con los sentidos, sino únicamente con la inteligencia.
Ahora bien, ¿cómo es que funcionan estos átomos y cómo es posible que siendo indivisibles e inmutables puedan dar origen a todas las cosas que existen? Demócrito y Leucipo explicarán esto por medio de 3 principios fundamentales: lo lleno, lo vacío y el movimiento. Es decir, el ser, el no ser y el cambio. Como ya lo hemos dicho anteriormente, estos átomos son infinitos. Existe una cantidad no medible de ellos. Estos están delimitados y determinados por el vacío y se mueven y se relacionan entre sí en este vacío. Los átomos entonces representan lo lleno, el ser, y el vacío representa lo que no es, la ausencia de ser. Y en este espacio de no ser es donde se podrán movilizar estos átomos, dando posibilidad a la generación y corrupción, es decir, a que las cosas comiencen a existir y dejen de existir. Pero, ¿cómo es que las cosas se originan a partir de estos átomos? Demócrito y Leucipo tendrán una explicación muy sencilla. Las cosas comienzan a existir o dejan de existir por la unión o la separación de los átomos, tal como lo dice Demócrito. Estos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de otros y diferentes entre sí en figura, tamaños, posición y orden. Al sorprenderse unos a otros, colisionan y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en cualquier dirección, mientras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia con la congruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se mantienen unidos y así originan el nacimiento de los cuerpos compuestos. ¡Qué complejo! Tratemos de desenmarañar todo esto que quiere decirnos Demócrito. En efecto, lo que quiere decirnos es que la unión de los átomos es lo que va conformando la existencia de todos los seres, de todas las cosas que son. Es decir, que todo lo que existe o la existencia misma es fruto de la interacción de estos átomos que se van sumando o que se van separando entre sí conforme a su movimiento. En este fragmento, Demócrito también expone las 4 características fundamentales de los átomos: su figura, su tamaño, su posición y su orden. Y es que para los filósofos atomistas, estas 4 características generan una infinidad de posibilidades de átomos. Los átomos entonces no tienen ni la misma forma, ni el mismo tamaño, ni la misma posición, sino que cada uno varía según su propia consistencia. En resumen, podemos afirmar que los filósofos atomistas consideran que todo existe gracias a los átomos, el vacío y la unión o disgregación de estos átomos en el vacío. El planteamiento de los atomistas tiene como principal objetivo explicar la existencia de todo, es decir, tiene una perspectiva metafísica. Sin embargo, tiene un influjo en las posibilidades nociológicas, es decir, aquello que está queriendo describir lo necesario para la existencia termina creando una perspectiva sobre las posibilidades que tenemos para conocer. Demócrito dirá: opinión el frío, opinión el calor, verdad los átomos y el vacío. Podemos tener un conocimiento sensorial, olor, color, sabor, textura, pero todas pertenecen a la esfera de la doxa, a lo subjetivo, a la percepción. También hay un conocimiento inteligible que se reduce a la mera explicación mecanicista, figura, orden y posición. Lo primigenio, lo único verdadero real, son los átomos, sus figuras, su orden, su posición y su movimiento, su forma de agregarse o disgregarse y el vacío donde todo esto sucede. Esto tiene grandes implicaciones en la forma en la que podemos conocer, puesto que lo único verdadero de lo que podemos hablar es de los átomos, del vacío y de su movimiento. Todo aquello que podamos decir sobre el color, el sabor, el olor o algo que percibimos de los objetos permanecerá en el mundo de la doxa, es decir, en el mundo de la mera opinión, de la mera percepción subjetiva, llevándonos a afirmar que lo único real y de lo único que podemos hablar es de los átomos y de sus características.
Esto será justamente lo que criticarán Platón y Aristóteles. De hecho, Platón detestaba profundamente a Demócrito, puesto que su modelo filosófico iba contra toda posibilidad teleológica, es decir, carecía de toda explicación que buscara responder para qué existen las cosas, cuál es el sentido de que todo exista. Hoy también podemos realizar una fuerte crítica a esta visión mecanicista, que reduce todo a la mera interpretación del mundo de la física. ¿Realmente no hay teleología alguna en nuestra existencia? ¿No existe un sentido último del por qué todo existe? Queremos escuchar tu perspectiva. Dinos en tus comentarios qué opinas tú sobre esta batalla entre mecanicismo y teleología. Ya hemos conocido pues los elementos fundamentales del pensamiento atomista. Ahora queda poder preguntarnos, ¿qué reinterpretación podemos hacer de su pensamiento hoy? Les queremos proponer 3 posibilidades. La primera es que su conocimiento se puede relacionar con aquello que establecieron los filósofos empiristas modernos, las cualidades primarias y secundarias de las cosas, aquello que afirmarán filósofos como John Locke y David Hume. La segunda, la física moderna, aunque no tiene ninguna relación directa con Demócrito, podría decirse que sus explicaciones operan desde los mismos presupuestos del atomismo griego. Todo lo que existe es resultado del movimiento y de la relación entre los elementos físicos. Y la última posibilidad es que su perspectiva podría relacionarse con la de los científicos ateos y agnósticos de nuestra época, afirmando que toda la existencia del universo no tiene una razón última de sí, es decir, no tiene una teleología, sino que todo se ha dado por azar, fruto de las interacciones de los elementos del mundo material, es decir, todo el universo existe, funciona únicamente por un modelo mecanicista. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Recuerda que esto es Filópolis, ciudad de los filósofos del cotidiano. Hasta luego.